Hola, soy Eric González, su crítico de cabecera, y les doy la bienvenida a Cinecrítica 3.0, un espacio dedicado al análisis y la crítica de películas y de series de plataformas de streaming. 3.0 porque nos enfocaremos en tres aspectos. En primer lugar, en las películas que llegan a pantalla grande. Digo pantalla grande porque no necesariamente desembarcan en la cartelera comercial. Hay algunas que se aparecen como espectros únicamente en festivales de cine o en la Cinemateca. Segundo punto, también hablaremos de algunas series que se encuentran en plataformas de streaming interesantes de analizar. Y tercero, también nos enfocaremos en algunas efemérides, es decir, en algunos eventos relevantes de la historiografía mundial que son importantes de recordar para que no queden allá en el baúl del olvido, en donde solamente encontramos algunos VHS y cassettes de Betamax olvidados. Nos encontraremos aquí en este canal de YouTube, aunque también estaremos en otras plataformas como Instagram, TikTok y Facebook, sino que en este canal de YouTube es donde obviamente estaremos presentando los análisis más rigurosos, más quirúrgicos de aquellas películas que merecen esa atención especial. Y sin más preámbulos, inauguramos este espacio Cinecrítica 3.0 con la última producción del director afroamericano Spike Lee, llamada Del cielo al infierno, que si bien se presentó en el Festival de Cannes, aunque no en competición oficial, nunca llegó a las pantallas comerciales, sino que aterrizó directamente en una plataforma de streaming. Es una película que no necesariamente es el remake de aquella película hecha por ese gran director, maestro de maestros japonés, Akira Kurosawa, que hiciera la versión de esta película en 1963 basada en una novela policíaca del escritor americano Ed McBain, que formó parte de una serie de novelas policíacas que él escribió conocidas como Misterio en el Distrito 87, que como dato curioso fue llevada a la televisión norteamericana en 1961, fue producida por la Universal para la NBC y que incluso en ese año que estuvo al aire, un capítulo fue dedicado justamente a la versión de la novela King's Ransom, que es justamente en la que se basa la película de Spike Lee y en la que hace 60 años también se basó la película de Akira Kurosawa. Como dato curioso, el señor Ed McBain alguna vez se hizo llamar Evan Hunter, nombre con el cual escribió el guión de la película de Alfred Hitchcock, Los pájaros, y también escribió un gran clásico que se llamó Semilla de maldad. ¿Cuál es el argumento de la novela que adaptó Kurosawa? Trata de un rico ejecutivo de la industria del calzado, el señor Douglas King, que se tiene que enfrentar a un dilema moral, mientras obtiene los recursos económicos para poder comprar la mayoría de las acciones de su empresa que le permitirán controlarla. Él recibe una llamada de un hombre que le informa que ha secuestrado a su hijo, por el cual exige un rescate. Pero luego recibe una segunda llamada, como una especie de fe de ratas, en la que el secuestrador le dice que ha cometido un error, que en vez de llevarse a su hijo, ha secuestrado al hijo de su chofer. De todos modos, el secuestrador le exige que pague el rescate, amenazando con matar al joven si no lo hace. Como hecho curioso, Kurosawa no había visto el episodio de televisión antes de adquirir los derechos. Toho ya había comprado los derechos para el cine en el verano de 1961 por medio de la gente de McBain. Los derechos se vendieron por $5,000. La película de Kurosawa sobre King's Ransom es fiel a la historia de McBain, pero con cambios significativos, extendiéndose en detalles y añadiendo elementos de intriga que no estaban en el libro. Para que ustedes comprendan la importancia de este policíaco dentro de la filmografía de Akira Kurosawa, El infierno del odio es una de las mejores películas de Kurosawa. Es una obra maestra de estructura, rica en caracterizaciones, con un suspenso genuinamente angustioso. Es más, trata de temas que van mucho más allá de la típica novela policíaca, al igual que la película de Spike Lee. Es inteligente, a veces incluso ingeniosa y técnicamente maravillosa. También supuso para Mifune una de sus mejores y más ignoradas interpretaciones. Sobre esta base, Spike Lee hace su versión moderna de la novela para en medio de un thriller policíaco, de una película de secuestros y desapariciones, contarnos su versión actualizada de la sociedad multicultural norteamericana.
de su particular salón de la fama artístico y deportivo, y claro, su homenaje a Nueva York, particularmente a su querido Brooklyn. ¿Por qué actualizada? Porque es la versión 2.0 de su película insignia Haz lo correcto de 1989, la cual sí participó por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, premio que no ganó y que al final obtuvo un jovencísimo Steven Soderbergh con su película Sexo, Mentiras y Video. A pesar de ser Haz lo correcto, la película más memorable en toda la carrera del director Spike Lee, fue ninguneada por los premios Oscar. Solamente obtuvo 2 nominaciones, una a Mejor Guión y otra a Mejor Actor Secundario para Danny Aiello. Pero esa noche de los premios Oscar se presentó una anécdota bastante interesante. Uno de los momentos más explosivos de la noche fue cuando la bellísima y talentosísima Kim Basinger apareció en el escenario para presentar imágenes de una de las películas candidatas, La Sociedad de los Poetas Muertos. Ella, saliéndose del guión, dijo: hay una película que no ha sido nominada, que es la más auténtica de todas las presentadas, y esa es Haz lo correcto. Pero así parecen que son los negocios. Hubo tímidos aplausos para la salida de tono, y cuando ella volvió a su sitio, Spike Lee le pasó una nota de agradecimiento. Hace 35 años la película Haz lo correcto comenzaba con la presentación en sociedad de la actriz estadounidense de origen puertorriqueño o ascendencia puertorriqueña Rosie Pérez, quien bailaba durante los créditos iniciales de la película un nuevo estilo de baile llamado New Jack Swing, que fue un estilo de danza urbana nacido a finales de los 80 y que fue, digamos, el nuevo estilo de baile surgido en la Gran Manzana después del breakdance neoyorquino de los años mediados de los años 70 y principios de los 80, que se hizo mundialmente famoso gracias a películas como Wild Style, B-Street y Flashdance, que el año pasado hizo su presentación en sociedad en los Juegos Olímpicos de París. Rosie Pérez bailaba el tema Fight the Power, lucha contra el poder, del dúo de rap Public Enemy, que ya de por sí, por los nombres del tema y del dúo y por el contenido de la canción, delataban la intención de Spike Lee de ese fight the power, es decir, de esa lucha contra el poder en ese momento judicial y policial. Pero también la película recordaba ese racismo sufrido en el pasado, especialmente en el plano que algunos de ustedes recordarán, cuando está la protesta, digámoslo así, los desmanes en la pizzería italoamericana, cuando llegan los bomberos a apagar el incendio y hay un grupo de gentes que vociferan el nombre de Bull Connor, que era un político demócrata supremacista blanco que en los años 60 en la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama, cuando él supervisaba el departamento de bomberos y de la policía de esa ciudad, permitió el uso de mangueras contra incendios y de perros de ataque policial contra manifestantes por los derechos civiles. Hechos que, al ser transmitidos por televisión, paradójicamente y en contra de las intenciones de él, sirvieron para la aprobación de los derechos civiles en 1964 por parte del Congreso de los Estados Unidos. Haz lo correcto fue un manifiesto contra la intolerancia racial, contra el odio entre culturas, la latina, la italoamericana, la blanca estadounidense, la asiática, la afroamericana. Fue una protesta contra los actos de violencia cometidos contra las mujeres y hombres de raza negra durante los años 80. Fue el Black Lives Matter de la época, pero también fue un homenaje a su cultura, a sus artistas musicales, a sus grandes deportistas, y también una autocrítica a la gente de su propia raza, la cual extendería en su siguiente película llamada Fiebre de Jungla. Ahora, la película Del cielo al infierno, que repito la versión 2.0 de Haz lo correcto, porque se aleja de esa mirada violenta para presentarnos, mediante un estupendo thriller policíaco, la visión del director de una sociedad viviendo o conviviendo en armonía, en una fraternidad universal.
Lo hace de manera sutil, por ejemplo, en contraste con el violento comienzo musical de Haz lo correcto con la canción Fight the Power, en Del cielo al infierno, la película comienza con el tema de teatro musical de Broadway What a Beautiful Morning, además de la claridad esplendorosa con la que Spike Lee muestra Nueva York, a Brooklyn, como no recuerdo haber visto en ninguna película de ningún director de los que exaltan a la Gran Manzana como Woody Allen o Martin Scorsese. Y eso contrasta con Haz lo correcto y la voz del DJ de la emisora local interpretada por Samuel L. Jackson que da inicio a la película, que al micrófono dice "Wake up", despierta, en clara alusión a los movimientos civiles afroamericanos de los años 60. Además, podríamos ver al personaje principal interpretado por Denzel Washington en la actual película de Spike Lee como la evolución del DJ interpretado por Samuel L. Jackson y que ahora en el personaje de Denzel como David King, luego de 35 años se ha convertido en un magnate de la música que ha protagonizado portadas de revistas como Billboard. Ahora avancemos un par de minutos en el análisis de la película para observar esa nueva perspectiva del director, o más bien como un anhelo sobre lo que él piensa que debe ser la sociedad norteamericana. Cuando el hijo de David King llega a la sala de su casa en donde se encuentra su padre y su madre, y el mismo King le dice que los colores que él lleva no son permitidos en esa casa. Es decir, se refiere no tanto al uniforme de baloncesto con el cual el muchacho se dispone a ir a su entrenamiento, sino se refiere especialmente a la balaca verde que él utiliza, que es una clara alusión al equipo de baloncesto de los Celtics de Boston, que claramente no es, digamos, del gusto del alter ego de Spike Lee. Sin embargo, lo acepta sin ninguna controversia, a diferencia de lo que sucedía en la película hace 35 años, cuando un joven blanco que recién llega a la cuadra de Brooklyn, del barrio de Brooklyn en donde vivía Mookie y todos los personajes de la película, que tiene un conflicto con un joven afroamericano y cada uno se distinguía, digámoslo así, asumía su propia identidad a través de los uniformes de baloncesto que portaban. Por ejemplo, el blanco vestía la camiseta número 33 de los Celtics de Boston y el muchacho afroamericano vestía la camiseta número 32 de los Angeles Lakers. La número 33 de Boston pertenecía al mejor jugador blanco de todos los tiempos en la NBA, el magnífico Larry Bird, y el número 32 de los Lakers pertenecía a la gran estrella Magic Johnson, las dos figuras más importantes hacia el año 1989 en la NBA. Bueno, claramente sin olvidar al gran Kareem Abdul-Jabbar. Pero Spike Lee no se queda allí, nos presenta otros momentos similares, como por ejemplo cuando una pareja de policías va a interrogar al entrenador de baloncesto Rick Fox y uno de ellos lo reconoce y le pide el autógrafo. Rick Fox amablemente se lo da y le pregunta a su compañero si también quiere un autógrafo, pero él le responde que no. Entonces, quien le solicitó el autógrafo le dice: lo que pasa es que él es fan de los Celtics, de manera que comprende el por qué no quiere un autógrafo. Pero todo dentro de una forma muy, obviamente muy armónica. Ahora, interesante aquí ver un punto muy importante dentro de la película, y es la planimetría o también la disposición del contenido del plano. Es decir, Rick Fox es un deportista, o más bien una persona que mide 201, 203 de altura, y él en este plano con los policías, él aparece sentado, lo que claramente nos da a entender Spike Lee que los policías, al verse más altos, es una manera de mostrarnos la autoridad o una manera de ver cómo de todas formas, a pesar de los 35 años que han pasado con relación a Spike Lee, la policía trata a la comunidad afroamericana de una manera distante. Otra alusión a esa convivencia todavía más sutil, pero mucho más contundente, es la que se presenta justamente entre David King y su chofer Paul Christopher,
Tengamos en cuenta que Christopher significa portador de Cristo y el personaje interpretado por Jeffrey Wright no es ni cristiano ni católico, es musulmán, hecho que podemos ver cuando él realiza unas genuflexiones para obviamente pedir por el rescate de su hijo, pero de una manera mucho más, digamos, clara, contundente, cuando observamos en la habitación del conductor los afiches que tiene pegado en la pared. Hay una bandera amarilla que hace alusión a la nación del 5%, que fue un movimiento, digámoslo así, religioso, creado por un señor que se hacía llamar Clarence 13X, quien había sido miembro de la Nación del Islam, movimiento político y religioso fundado por Elijah Muhammad, mentor de Malcolm X. Acordémonos que el señor Spike Lee hizo la película de ese líder religioso hacia el año 1992-93 y cuyo protagonista fue interpretado nada más ni nada menos que por Denzel Washington. También podemos ver algunas fotos de justamente de este líder Elijah Muhammad y de el señor Malcolm X en esa pared de la habitación de Jeffrey Wright. ¿Y por qué la convivencia? Porque justamente en un plano ya hacia finales de la película vemos que el personaje de Denzel Washington es católico o cristiano, ya que en ese primer plano vemos cómo él porta un crucifijo. Otro punto muy importante que nos presenta Spike Lee en Del cielo al infierno es el trato respetuoso hacia la mujer. Es la visión que tiene Spike Lee de cómo deben ser las relaciones de pareja. Incluso aquí hay más armonía que hace 35 años. Pero claramente se puede dar por las condiciones ya de evolución de una pareja mucho más estable. Y en ese plano en donde nos los presentan a ellos dos, es interesante ver la planimetría y la disposición de los actores dentro del plano, de una manera como se mueve principalmente la esposa, que nos muestra justamente de acuerdo al diálogo en ese momento, el estar de acuerdo, no estar de acuerdo, como ella en unos momentos está por encima de él, en otras se pone debajo de él, pero al fin y al cabo es una relación yin-yang, llamémoslo así, armónica, donde no hay, digámoslo así, los reclamos que se presentaban en Haz lo Correcto. En ese sentido también hay que observar otro tipo de planimetrías que se presentan en la película bastante interesantes, y ese two shot o three shot, es decir, ese manejo de los actores dentro del plano, la disposición dentro del encuadre, como en el caso de la pareja, pero también lo podemos ver en otros planos mucho más complejos de realizar, de la puesta en escena, como cuando están los policías en la casa de David King, pues atentos, obviamente, a grabar la llamada que le va a hacer o que posiblemente esperan que le haga el secuestrador. Ahora, pasemos a los homenajes deportivos. Hay varios. En su casa hay en las paredes algunos cuadros con las imágenes de, por ejemplo, la pelea del siglo, como se le denominó al combate de boxeo entre George Foreman y Muhammad Ali a principios de los años 70 en Zaire, es decir, en el estado africano. Segundo, el cuadro que hay de Michael Jordan en la habitación del hijo, y la pintura que hay en su sala de Jackie Robinson, pero es decir, con la casaca 42 que utilizaba el gran Jackie Robinson, que fue el primer jugador negro en pertenecer a las grandes ligas del béisbol norteamericano. Pero el rostro no es de Jackie Robinson, sino es del actor protagonista de Pantera Negra, la película de Marvel. También en esos homenajes artísticos, culturales, podemos ver en primera instancia que las pinturas se pueden ver de acuerdo al tamaño como si fueran los primeros planos o planos generales, digamos, de ese gusto o de esa exaltación por aquellos personajes afroamericanos que han
que han extendido la cultura afroamericana. Por ejemplo, la primera pintura que podemos ver en la película es un cuadro gigantesco que es de la escritora afroamericana Toni Morrison, la primera mujer afroamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Y ya en la sala podemos ver un cuadro gigantesco en donde aparecen 4 personas, figuras muy importantes en la música o en la historia de la música afroamericana del siglo XX. Uno de ellos, a mi ver, es el compositor Quincy Jones, el otro es Duke Ellington, el más grande compositor de jazz de todos los tiempos, el otro es el saxofonista Charlie Byrd, considerado el mejor saxofonista en la historia del jazz, y también la figura femenina de Billie Holiday. En otra parte, en el hall, podemos apreciar una pintura del rostro de Sonny Rollins, que también coincide con ese homenaje a la ciudad de Nueva York, ya que Sonny Rollins pues, es uno de los mejores saxofonistas de jazz de todos los tiempos y tiene la particularidad de haber nacido en la ciudad de Nueva York. Dentro de este, digámoslo así, personal salón de la fama artístico, cultural, deportivo que nos presenta Spike Lee, que eso no lo hizo también en Haz lo Correcto, hay digamos, un punto para destacar que es bastante patente en la película porque nos lo presenta varias veces, pero justamente por lo patente creo que no se puede obviar en este análisis, sino que hay que presentarlo. Y es justamente la presencia en la casa de David King y de su familia de varios cuadros del artista Jean-Michel Basquiat. Y en ese sentido es importante no solamente porque le guste, digámoslo así, a Spike Lee, sino porque también hay una relación con el sentido de la obra o a través de la obra de Basquiat. Recordemos que en Haz lo Correcto, Spike Lee utiliza el graffiti en un plano como una especie de reclamo por una injusticia en un juicio que hubo en los años 80 muy famoso por una niña, por una jovencita afroamericana que fue abusada por 4 hombres blancos. Y que, digámoslo así, el criterio de los jueces no fue a favor de la jovencita. En esa ocasión utilizó el graffiti y aquí ya no nos presenta el graffiti dentro de esa manera como una especie de militancia política, pero ahora al presentarnos a Basquiat es alguien que, si bien no utilizó, hasta donde tengo entendido, no utiliza el graffiti en los muros callejeros como una militancia, lo utiliza como una expresión artística. Fue alguien que pasó de las calles a los museos estadounidenses y se convirtió en uno de los artistas más relevantes del siglo XX en Estados Unidos. En cuanto al homenaje a la ciudad de Nueva York, lo hace de diferentes maneras. Algunos de los actores protagonistas de la película nacieron en la ciudad de Nueva York, pero también a través de algunos hechos que ocurren en la Gran Manzana. Por ejemplo, cuando ocurre la persecución en las calles para atrapar al secuestrador o a quien se está llevando el dinero del rescate, ellos se encuentran con un trancón impresionante en las calles ocasionado por una actividad cultural que al parecer tiene que ver con la celebración del Día Nacional de Puerto Rico, que se conmemora ya en la Gran Manzana, conmemoración que es amenizada por uno de los grandes figuras de la salsa de todos los tiempos, el impresionante Eddie Palmieri, que está en una tarima y que justamente está tocando el tema llamado Puerto Rico. Tengamos en cuenta que Eddie Palmieri nació en la ciudad de Nueva York, pero tiene orígenes puertorriqueños. Y además, que ahí cuando se meten dentro de ese gentío que está justamente conmemorando el día, o no sabemos si está conmemorando el día de Eddie Palmieri, porque también se celebra ese día, creo que es a principios de junio o de agosto en la ciudad de Nueva York. Vemos
algunas personas bailando, pero no están bailando salsa como la conocemos nosotros aquí en Colombia, la salsa caleña o la salsa al estilo colombiano, sino están bailando un estilo que se conoce como on two, o mejor conocido como la salsa estilo Nueva York, que fue creada por el magnífico bailarín Eddie Torres, muy conocido en el mundo, en el gremio de los bailarines de salsa, como The King of Mambo. También en esa persecución, cuando ya no es con la policía, sino entre Denzel Washington y el secuestrador, hay una escena en el subterráneo, en el metro, cuando se intenta escapar el secuestrador, que claramente alude a uno de los grandes policíacos de todos los tiempos realizados en la ciudad de Nueva York, que se llama The French Connection, una película inmortal, llamémoslo así, del género policíaco, dirigida por William Friedkin hacia 1972, protagonizada por el gran Gene Hackman. A quien podemos ver en este plano de la cinta. Como anécdota, el director no lo tuvo en cuenta para el personaje del detective Jimmy Popeye Doyle, tal vez porque no era el malo ideal. Pensó primero en Steve McQueen, en Paul Newman, quien exigió mucho dinero, en Lee Marvin, que odiaba a los policías de Nueva York, en James Caan, en Robert Mitchum, quien dijo que el guión era una basura, entre otros actores. Y cuando finalmente se decidió por Gene Hackman, ni siquiera le hicieron una audición, solo tenía que saber conducir. A Gene Hackman le incomodaban los diálogos racistas del personaje. Sería una forma lúcida, por no decir subliminal, de Spike Lee para expresar su punto de vista sobre la policía de Nueva York. La película también nos presenta la influencia de los medios de comunicación, por ejemplo, The New Yorker a nivel cultural, pero también de los medios de comunicación afros, como de ser la revista Ebony y Media Take Out, que es un medio digital. Y la alusión a todo ese fenómeno de las redes sociales y su influencia, como por ejemplo el Black Twitter, que no es necesariamente una plataforma digital como X, sino es una comunidad digital que fue la autora del fenómeno Black Lives Matter y también de esa crítica a los premios Oscar con el hashtag Oscar So White. Y bueno, esta es la forma como Spike Lee, a través de El cielo al infierno, nos presenta por medio de un estupendo neo-noir, de un estupendo thriller policíaco, su crítica a la actualidad social y política estadounidense, que bien se puede extender a otras partes del mundo, y con ribetes shakespearianos, es decir, con ese dilema moral y ético de ayudar o no ayudar al necesitado, de tener o no tener. Y además nos muestra esas obsesiones o esas debilidades del ser humano, como por ejemplo maquiavélicamente alcanzar la fama y si el fin justifica los medios. Pero también esas, como repito, esas debilidades como la codicia, la envidia, el egoísmo y esa falta o esa, digámoslo así, ese problema ético y moral que se puede apreciar en las grandes empresas, en las grandes corporaciones. Todo ello a través de un estupendo guión, de unas muy buenas actuaciones, de una bellísima dirección artística, de un trabajo excepcional en la planimetría, de una estupenda dirección de fotografía a cargo de Mateo Libatique, habitual director de fotografía de Spike Lee. Su talento lo podemos apreciar en Chirac, una película que realmente no es de mi agrado, y de Milagro Santana. También es el director de fotografía de Darren Aronofsky en algunas de sus películas como El Cisne Negro y Requiem por un Sueño. Esto es, y todo eso envuelto en una atmósfera musical magnífica, en la cual también podemos ver, digamos, esa convivencia de diferentes estilos, porque no es únicamente la música negra, el hip hop, el jazz, sino también en un plano podemos ver cierta alusión al folk norteamericano. Y bueno, así concluye esta inauguración de Cinecrítica 3.0. Nos vemos en la próxima ocasión, coming soon, y los dejo porque se me ha hecho tarde.